Creo que este seminario debe también romper un poco los moldes en los cuales se discuten en todos los seminarios políticos, sociológicos, y abordar nuevos desafíos y también animarnos a pensar cosas diferentes. No solamente es bueno, sino que es esencialmente necesario que nos animemos a nuevos pensamientos, a nuevas ideas, a nuevas cooperaciones, a nuevas asociaciones. Creo que de esto tiene que tratar también este seminario y los que seguramente vengan. Así que nada, agradecerles a todos y a todas la vocación de participar en política. Va a ser necesaria la política mucho más que antes. Siempre fue necesaria, pero en estos momentos, aunque parezca un contrasentido de las nuevas derechas que quieren abolir la política, va a ser más que nunca necesario el debate político en serio, profundo, sin dogmatismos, que nos debemos todos y todas. No solamente a nosotros, que ya en cierta manera hemos hecho gran parte de nuestra vida, se la debemos a las generaciones de nuestros hijos y de nuestros nietos y nietas. Muchas gracias. Hola, 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 ¿cómo les va? Buenas noches. A ver, enfoquemos bien esta luz porque parezco hasta blanco. ¿Cómo les va? Bueno, quise arrancar con este mensaje de Cristina del día de ayer, no, el viernes creo que fue, en ocasión de la presentación de un acuerdo entre el Instituto Patria y el Instituto Lula de Brasil
Pero quería detenerme un poquito en este párrafo de la participación de Cristina, porque Cristina siempre nos tira mensajes que tenemos que ir decodificando, porque después vienen las sorpresas en términos de las acciones políticas de Cristina Fernández de Kirchner. Recuerden ustedes cuando el 16 de febrero, creo que fue del 16, no recuerdo si fue febrero o abril, cuando hizo su presentación en Comodoro Pi, que tanta gente fue a acompañarla, tantos miles de simpatizantes y militantes fueron a acompañarla en esa primera presentación en Comodoro Pi. Ella empezó a tirar ideas que luego terminó siendo no el Frente de Todos, sino, no recuerdo ahora, se me fue el nombre de la agrupación que terminó poniéndola a ella como candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, Unidad Ciudadana. Y luego el Frente de Todos. Y siempre nos está tirando ideas que tenemos necesariamente que decodificar para saber cómo viene hacia adelante la intención. Perdón, entró un llamado telefónico. Lo que les decía es que, y en ese sentido, hoy por hoy, estamos viendo cómo la Argentina y el Frente de Todos se debate entre distintos modelos, aparentemente, ¿sí? El caso del río Paraná es un hecho testigo y clave en el sentido que estoy marcando. Tenemos a actores muy, muy importantes del Frente de Todos que están a contramano de lo que viene pretendiendo el presidente Fernández. Y Cristina dice plantearnos pensamientos distintos. Vaya uno a saber a qué está apuntando. Pero precisamente de pensamientos distintos está hablando toda esta masa de dirigentes y militantes en el sentido de volver de alguna manera a tomar las riendas de la soberanía económica y precisamente con volúmenes de dinero impresionantes que por caso es el que se habla en términos de fuga, ¿sí? De evasión. 20.000 millones de dólares anuales, por lo menos, es lo que se dice a priori que es lo que se permite como para fugar, ¿sí? Concretamente. Y que está manejado por empresas extranjeras. Sabemos el caso testigo de Paraguay, por ejemplo, que exporta mucha más cantidad de soja de la que puede producir. Esto quiere decir que las barcazas, ¿sí? De manera ilegal corren río arriba del Paraná, llevándose sin declarar la soja y luego la reingresan como si fuera producto paraguayo, sin pagar impuestos y demás cánones. Y entonces, a partir de este hecho puntual del río Paraná y la hidrovía, es como que toma cuerpo, toma fuerza toda una serie de ideas referidas a el Estado empresario. Hace años que venimos escuchando a militantes, a dirigentes, como el propio senador Tayana, Gastón Arizpe,
y otros que posteriormente también se sumaron, digamos, a esta idea. Con respecto, por ejemplo, puntualmente el astillero Río Santiago, con una potencialidad enorme, y se decía por allá, si nosotros en vez de comprar barcos al extranjero, ponemos la plata, el Estado pone la plata, lo fabrica en la Argentina, ¿qué provoca? Que el trabajador tenga mucha plata para gastar en la Argentina, ¿sí? Que esos barcos brinden el servicio que normalmente se alquila, ¿sí? A navieras extranjeras. Ese dinero también queda en la Argentina. Y por otra parte, pasamos a tener un rol de empresa de servicios navales con los volúmenes de dinero que se manejan en la actividad. Bueno, esto no sirve para otra cosa, sino para hacer la presentación de Martín Ayerbe, que me parece sumamente interesante. Creo que les va a gustar mucho el diálogo que podamos tener con él, porque de esto habla él puntualmente. Martín, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Nacho, y a toda la audiencia que está conectada. Gran expectativa de la banda de esta comunicación con vos, que creo que es la primera vez que nos ocurre de que un comunicador popular habla, reivindica las 300 empresas del Estado. Bueno, te cuento, para que nuestros amigos y amigas que nos están mirando desde donde sea y con el medio que sea, les contamos que a partir de hoy tenemos este espacio de los domingos a las 20:30, donde planteamos debates de la política, en este caso de la economía. Pasamos a llamarnos Encuarentenados. Así que estrenamos nombre y le damos el lugar a Martín, justamente de lo que vinimos hablando toda la semana cuando promocionábamos la salida de hoy. Lo hacíamos en referencia a esto, ¿no? Un Estado empresario que logró pleno empleo, que logró que el Estado recaudara muchísimo y pudiera realmente llevar adelante ese efecto derrame ideal, que no es el que plantea la casta empresaria en todo caso, que es el derrame de arriba hacia abajo, que nunca llega, ¿sí?, a quien más lo necesita. En ese momento el Estado sí empezó a repartir lo que se ganaba y se llegaron a un 50 y 50, según tengo leído en varios lugares. ¿Cuáles son las propuestas, más o menos, Martín, que venís manejando y que venís propagando, que me parece sumamente interesante y que fue lo que motivó que te invitáramos hoy a este espacio de discusión? Social 21 es un movimiento de liberación nacional que está creando su instrumento electoral para disputar el poder de la conducción del Estado empresario en la Argentina, y de este modo crear, mediante un plan de industrialización, el pleno empleo por sustitución de importaciones, para que el 100% de la masa obrera argentina, los 24, 25 millones de argentinos que estamos en edad de trabajar entre los 16 y los 60 años, tengamos un trabajo real, una tarea real, y que la condición de pleno empleo haga que el trabajo sea en blanco, mejoren las condiciones de contratación, y a su vez que suban los salarios solos, producto de la condición de pleno empleo como ya existió en la década del 40 y en la década del 70 en la Argentina. Esto tiene como objetivo que ese pleno empleo permita la libertad de los argentinos, que se pueden ganar el pan con su propio esfuerzo, la formación profesional de los mismos, la recuperación de las 8 horas de descanso, las 8 de trabajo y las sagradas 8 horas de esparcimiento, libertad, recreación, donde poder cultivar en ese tiempo, mediante ciencia, arte y filosofía,
el alma humana, el espíritu argentino y crear una mujer y un hombre nuevo en una comunidad organizada para crear una patria nueva. Hacia eso marchamos. Vos sabés que viste el video de promo que lanzamos a las redes y hablábamos un poco de esto, de si era utópico, si era retroceder, ¿sí? Si era posible. Y entonces, a partir de esto te digo, recién analizaba la situación y cómo plantearte, y pensaba, estamos en una situación favorable en términos de que estamos como en una suerte de posguerra, o no sé cómo definirla en realidad, pero podríamos, ¿sí? Tomarla como ejemplo para aquella posguerra donde el peronismo empezó a ensandar el destino de los argentinos. En ese momento se toma la decisión estratégica de invertir. Y de ahí esto tan importante que vos decís de tener más de 300 empresas nacionales. Ahora, tenemos esas condiciones. Podríamos invertir, de hecho el Estado está de alguna manera invirtiendo, pero no tenemos ni un Néstor, no tenemos a Cristina presidiendo y mucho menos tenemos un Perón. Entonces, ¿cómo se arranca hacia ese sendero tan maravilloso que vos proponés? Bueno, en mi caso y a los de mi generación nos toca ser los nietos de Perón. Y en la línea de San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón, los argentinos podemos encontrar que hay una cadena de acontecimientos que nos unen, que tienen como condición un antiimperialismo argentino que supo expresar el general San Martín, que supo expresar Rosas, Irigoyen y Perón, cada uno en su tiempo, y la tendencia de la década del 70, la gloriosa juventud peronista, que también en el trasvasamiento generacional se lanzaba hacia el socialismo nacional y la propiedad social de los medios de producción. Esto tiene como eje rector el Estado empresario argentino. En el campamento del Plumerillo, las primeras fábricas militares que en 1814 empiezan a crear el parque de artillería, con humildes manuales de física y química. El Fray Luis Beltrán fabrica las primeras fundiciones, crea la metalúrgica, la siderúrgica argentina, por primera vez en nuestra historia, y el ejército de los Andes se abastece incluso hasta de sus propios alimentos para poder realizar la gesta más grande de la patria grande, que es la liberación de todo un continente. En este aspecto continúa Rosas con la nacionalización de la banca y el comercio exterior. Es el primer antecedente. Son 150 años de doctrina y de ejemplo de Rosas nacionalizando la banca y el comercio exterior mediante su ley de aduana, que tenía como objetivo la protección del mercado interno argentino contra la libre navegación de los ríos interiores, concepto británico que pretendía penetrar en el Paraná para comerse el mercado interno argentino. Entonces nosotros no hemos abandonado esas banderas, seguimos levantando en alto la nacionalización de la banca y el comercio exterior para realizar la sustitución de importaciones y además crear el Estado empresario como lo hizo Irigoyen y Mosconi ya en el siglo XX con la creación del mayor patrimonio público de los argentinos, que es la YPF 100% estatal, impenetrable capital privado, que permitió además del autoabastecimiento de combustibles argentinos y la soberanía en los términos de decisión de qué hacer con esa energía, también constituyó la independencia económica, que es el modo de satisfacer mediante la producción las necesidades del pueblo argentino, y la justicia social, que es el trabajo industrial, el trabajo en blanco y el desarrollo de la pequeña y mediana empresa argentina, porque desarrollaron una cadena de valor de proveedores argentinos, de pymes argentinas asociadas a la actividad central del petróleo, proveyéndola de todo lo necesario. Por ejemplo, el caso es muy claro con SIAM, Sociedad Industrial de Amasadoras Mecánicas, de la familia Ditela. Estos tanos llegaron a la Argentina y montaron una fábrica de amasadoras mecánicas, de una tornería muy elemental. Pero como el general Mosconi los desarrolla en la fabricación de surtidores para abastecer a todo YPF, desde ahí se apalancaron con la enorme riqueza que adquirieron mediante ser proveedores del Estado empresario, no producto de su gran visión o capacidad, sino del Estado empresario, que crea un sistema de referencia, que crea una condición de borde general que permite el desarrollo y esta prosperidad.
Termina la familia Ditela fabricando equipos de perforación para campamentos petroleros. Montan la fábrica de tubos SIAT para crear los tubos para la conducción de petróleo y gas. A su vez, empiezan a diversificarse hacia la fabricación de transformadores de baja, media y alta tensión para todas las compañías eléctricas del Estado argentino, tanto las nacionales como las provinciales. A su vez, se vuelven a diversificar hacia la industria liviana. Todos conocemos la heladera Siam y los artículos del hogar y electrodomésticos que se fabricaban, e incluso llegan a incursionar con la industria automotriz, fabricando vehículos, tanto, claro, motos como el Siam Ditela. Esto fue posible porque el Estado empresario le dio amparo para poder desarrollarse. Con el repliegue del Estado empresario, con las privatizaciones, lo que se provoca es que ya no pueda la pequeña y mediana empresa argentina sobrevivir en la tormenta del capitalismo y la globalización, porque si no tiene la protección del Estado empresario que la incorpora en su cadena de valor, esto es simple, Nacho, es simple y concreto y lo vivimos diariamente los que trabajamos en la industria. Lo que nos hemos desarrollado en la tornería, en la mecánica, en la soldadura, y hemos sido proveedores de las industrias automotrices, ahí no hay ningún tipo de ley de oferta y demanda. Eso es trucho, eso es propaganda del capitalismo para engañar a la girada. Lo que hacen las automotrices es lo siguiente. Nosotros estábamos trabajando en la matricería de la ex ISACO y se presentaban las multinacionales, Ford, Peugeot, General Motors, cualquiera que sean. Nos tiraban matrices gastadas que importaban del Brasil o de Europa, de líneas de producción que ya habían dado todo lo necesario para fabricar en la Argentina autos que ya no fabrican en otra parte del mundo, y esas matrices que tenían ya los bordes romos de tanto golpear, teníamos que reconstituir sus bordes con cordones de soldadura, con aportes duros, y después volver a remecanizar. Entonces, claro, la calidad de la mano de obra argentina permite hacer esos trabajos de reparación y que esa matriz tire un par de millones de golpes más, matrices de corte o de estampado. Pero no es un orgullo del cual sentirse bien. Es en realidad triste porque el valor agregado de la fabricación de la matriz estaba en el extranjero y nosotros nos reconvierten como meros reparadores de cosas importadas usadas. Entonces, el alto valor agregado que tiene la matricería queda en el extranjero y nosotros solo somos reparadores y cobramos solamente por el golpe de prensa de Balancino o Martinete. Entonces, en este aspecto, hay que observar que cuando se presenta la multinacional, ¿cómo lo hace? Esta es la matriz, esto es lo que pagamos por golpe y estos son los plazos de entrega. No hay cotización, no se presupuesta. La multinacional impone todas las condiciones. Precio, claro, plazo, calidad. Esto es así, pero esto nadie lo puede venir a discutir con nosotros en Argentina, porque nosotros somos la gente real que trabaja en la industria. No somos abogados unitarios de Buenos Aires que están en sus bufetes de abogados conduciendo a la Argentina bajo sus ideas que verdaderamente no sirven para nada, y está a la vista el fracaso de los últimos 40 años de la Argentina, que cada vez estamos más en retroceso, donde llegamos al pleno empleo y al 80 y pico % de trabajo en blanco en la década del 70 con Perón, y hoy el trabajo en blanco en la Argentina es apenas el 33%. Solamente 8 millones de argentinos tienen trabajo en blanco. El otro 66%, los otros 16 millones de argentinos viven a la intemperie. Entonces, solo el Estado empresario de Industrias Aeronáuticas Mecánicas del Estado, bajo la conducción del brigadier San Martín en el gobierno de Perón, es aquel que logró desarrollar una cadena de valor interior donde el Estado empresario como terminal realizaba el 30% del trabajo y el valor agregado, mientras que el 70% del trabajo lo aportaban las pequeñas y medianas empresas, las cuales podían dar cárter, amortiguadores, tapa de cilindros, válvulas. Y para cerrar con este ejemplo automotriz de industria liviana, que es la forma fácil de sustituir importaciones, la naval es pesada, la siderúrgica es pesada, tienen otro grado de complejidad, pero la liviana es simple. Y la Argentina se destaca. Nosotros tenemos los mejores fabricantes de válvulas del mundo para autos de Fórmula 1 internacional. Las válvulas que usa la Ferrari y la Mercedes-Benz, que son las que están en punta, disputando el podio en la Fórmula 1 internacional, son fabricadas en la Argentina. Mira vos. En Rafaela, en BBB,
en BBB, en Rafaela. ¿Por qué compran acá? Porque la calidad es extraordinaria. Entonces, ¿cómo puede ser que fabriquemos válvulas para la Fórmula 1 internacional y que no podamos tener el cierre de importación de este tipo de insumo para la industria automotriz y nacionalizar el 100% de las válvulas argentinas? Porque quien puede fabricar esas válvulas puede fabricar los inyectores, puede fabricar las tapas de cilindro, puede fabricarlo todo, puede fabricar biela, todo el sistema biela-manivela, de pistón, biela y cigüeñal. Entonces, el problema que tenemos es que no hay un Estado empresario rector que conduzca la producción. Entonces, podemos ser extraordinarios nosotros en nuestra mano de obra, podemos ser los mejores del mundo, como pasa en este caso de provisión de industria liviana en sector automotriz, que el quebranto no es solamente de 10.000 millones de dólares en la balanza comercial. La guita son papeles de colores. El problema es que lo que estamos importando son 2 millones de puestos de trabajo todos los años a un equivalente salarial de $10 la hora de trabajo humano, de $22.500 al año, de $2.000 por mes que tendrían que estar ganando nuestros mecánicos, nuestros fundidores, nuestros soldadores, nuestros noyeros, nuestros modelistas, nuestros estampadores, nuestros torneros, fresadores, rectificadores. Son 2 millones de puestos de trabajo que nos bombean desde el extranjero, de importaciones que no necesitamos y de vehículos de dudosa calidad que ya el argentino se da cuenta y dice, qué lindo sería volver al tiempo de Torino, de Ford Falcon, de Chevy Serie 2, de Peugeot 504, de Renault 12, que con un poquito más de más confort y algún agregado de tecnología en la actualidad, la durabilidad que tenían esas unidades hicieron que, por ejemplo, en el caso de Peugeot 504 se convirtiera en el clásico argentino con 33 años en la línea de producción. Eso es lo que generó esa política industrialista, es que el Peugeot 504, además de ser enormemente confiable y confortable, era el preferido por todos los tacheros, porque la distancia entre ejes, el ancho de la trocha, el alto rodado que tenía, lo hacía muy confortable y después de 12 horas de manejar, te bajabas entero en vez de destruido como los pobres taxistas y remiseros que hoy andan en un Corsa y bajan reventados cada vez que terminan la jornada de trabajo. Entonces, esto afecta en muy amplios sectores de la sociedad qué hagamos industrialmente nosotros, porque cuando el Peugeot 504 se fabricó durante 33 años, casi todo el mundo era proveedor de repuestos. Y los repuestos eran baratos y la mecánica era simple. ¿Qué es lo que necesitamos los argentinos? No estar renegando con un auto. El auto tiene que servir para llevarnos y traernos, no tiene que convertirse en un problema. Mira, cuando la dictadura militar pone en manos de la oligarquía más rancia, o sea, en manos de José Alfredo Martínez de Oz, recuerdo que estaba la publicidad aquella de la silla famosa, ¿no? Que quedó como el gran estigma y el gran símbolo de lo que significaba la industria, la mano de obra, el trabajador para la oligarquía y para la dictadura militar. Recuerden, por si no vieron nunca el comercial, trataba de una silla nacional que iba un niato, se sentaba y se rompía la silla. Y al lado ponían una silla importada. Y entonces ahí te mostraban el contraste, ¿sí? Que lo nacional era muy malo y lo importado era bueno. Digo, eso marcó a las claras lo que vino después, que significó la debacle de la industria nacional, ¿sí? Con la pérdida de empleos cada año, ¿sí? Fue agravándose más y más esta situación. Y entonces, obviamente tuvimos casi todos gobiernos de color liberal, neoliberal, como quieras llamarlo, de la derecha, defendiendo los intereses empresarios privados. Ahora, el Estado, acuérdense ustedes cuando durante la época del menemismo se le quitó
los últimos casi vestigios de gran Estado empresario, cuando, bien mencionas vos en tus alocuciones, privatizaron por monedas las empresas de servicio, ¿no? Por caso. Y lo más grave de todo, además de la propaganda que es denigrante, humillante y que a todos nos da bronca, lo peor son los hechos de la dictadura. Claro, porque sí, se asesinó a la generación más generosa que tuvo nuestra patria, que fue la generación de la década del 70, esos jóvenes que en esa utopía a la cual marchaban, con su propio cuero bancaron lo que decían y se jugaron enteros por la liberación de nuestra patria. Martínez de Hoz cierra la línea de rastrojero, que tenía más del 80% del mercado de vehículos utilitarios de la Argentina, porque el argentino lo elegía por confiable, por barato, por multipropósito, por las condiciones que rastrojero tenía, que andaba con combustible berreta, se tiraban los cambios de aceite, repuestos truchos, malos arreglos, se bancaba todo el rastrojo. Y el 85% del mercado estaba en manos de rastrojero. Y eso se hizo, destruir rastrojero, para entregarle el mercado a Ford y a General Motors con sus F100 y sus C10, las cuales los argentinos no elegían. Después no les quedó otra que adquirir esos vehículos. Pero esos Camambú, esas F100, no eran el tipo de vehículo que se había diseñado en el área material Córdoba, Industria Aeronáutica Mecánica del Estado, cumpliendo con ¿qué? Con las condiciones de nuestro extenso territorio nacional, donde el rastrojero, tanto en el calor de Misiones, en la selva y la Tierra Roja, como en la Puna, donde por efecto de la altura el agua del radiador no se comporta igual que en la planicie pampeana, y tampoco las mismas condiciones que en la Patagonia Argentina, pero rastrojero con media vuelta de llave arrancaba en cualquier lugar del territorio nacional y se bancaba cualquier condición, camino de ripio, barro, tierra, lo que fuera. Esta destrucción se hizo con el objetivo de entregarle a las multinacionales el mercado interno de vehículos argentinos. Así también se hizo con todas las empresas del Estado, porque con la destrucción de industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado, dejamos de tener el tractor Pampa, dejamos de fabricar el avión Pulqui, el Huanquero, el Guaraní, aviones de carga y pasajeros y cazas interceptores. Lo mismo que con la Moto Puma y con toda la línea también de artículos del hogar y electrodoméstico que el área material Córdoba, en su esquema de construcción de industria liviana, abastecía el mercado interno, pero además lo que le daba, que esto es importantísimo que lo vean los empresarios pyme, porque los empresarios pyme ya se pegaron un tiro en los dos pies, no pueden volver a hacerlo. Tienen que comprender la importancia del Estado empresario argentino y dejar de soñar con quimeras de que ser proveedor de las multinacionales los va a salvar. Cada vez están más hundidos y más fundidos. Tienen que comprender la importancia de que el Estado empresario compra nacional porque lo decide, porque conduce. Acá no va a alcanzar con que saquen una nueva ley de compra nacional. Porque ¿quién la va a cumplir? Si la Peugeot se abastece de su propia cadena de valor extranjera, si la Ford hace lo mismo, la propia YPF privatizada deja de comprar a las pymes argentinas sus válvulas petroleras porque las trae la Repsol del extranjero. Entonces necesitamos, para nacionalizar esas cadenas de valor y que la pyme vuelva a levantar, que haya un Estado empresario que decida por sí mismo comprar nacional a través del desarrollo. Y este desarrollo es simple, tiene un esquema de funcionamiento que nosotros estamos proponiendo. Permíteme un segundo, Martín, para contarle a la gente de qué estamos hablando. El ministro Culfas, en su participación del viernes anterior, en ocasión de una reunión virtual que llevó a cabo la CEGERA, que es la central de pymes de la Argentina, una de ellas, ¿sí?, que conduce Marcelo Fernández, el ministro Culfas dijo que prontamente, que están trabajando fuertemente, y yo pude confirmar esta versión con gente del área de Culfas, van a enviar al Congreso de la Nación una ley de compra nacional. Ahora, esa ley, en virtud de lo que vos estás desarrollando, no tiene sentido alguno, porque los que fabrican resortes, ¿qué resorte le van a vender a un Estado que no es empresario, que no fabrica absolutamente nada?
No tienen manera de obligar a las multinacionales a comprar nacional. Entonces, nosotros quisiéramos que al ministro Culfas tenga éxito en su gestión, pero advertimos desde ahora, no porque adivinemos el futuro, sino porque conocemos profundamente a nuestra patria, a nuestra industria, a nuestro pueblo trabajador, de que esta iniciativa va a volver a fracasar. No queremos que fracase, pero lo que es mal es la iniciativa, no la intención buena o mala que se pueda tener. En el caso de que haya una buena intención, que pareciera ser esa, la medida es tan débil como los precios cuidados. Vos tenés que intervenir los mercados, y la manera de intervenir es con el Estado empresario. Vos no vas a lograr precio justo, plazo razonable y calidad suficiente en el abastecimiento del mercado interno argentino de alimentos si no tenés mercados centrales que fijen una pauta, que vendan a un determinado precio para que todos los demás se tengan que avenir a una determinada condición de precio, porque la oferta que vos das desde el mercado central argentino es la que permite que el argentino pueda ir a abastecerse ahí y no ser rehén de Carrefour, de Jumbo, de Walmart, de la Anónima y de las multinacionales que tienen de rehén al argentino, porque con cada aumento de sueldo, con cada negociación paritaria, dura nada. Porque levantan los precios y le comen el bolsillo al obrero nuevamente. Pasa todo el tiempo esto. Ahora, entonces, Martín, con la puesta en funcionamiento de la ley de góndolas, ¿sí? Y con un seguimiento por parte del Estado para el cumplimiento de dicha norma, me parece que un poco se le estaría poniendo esta situación que vos planteás, ¿no? Porque, a ver, la ley de góndola propicia que tenga visibilidad en el anaquel, en la góndola, precisamente los productos de cooperativas, de empresas pymes, que no sea solamente todo Coca-Cola, Molinos Río de la Plata, sino que vos, cuando tengas a la altura de tus ojos, veas un producto de una cooperativa argentina, vamos a decir, paquete de fideos, una lata de tomates, de arvejas, en fin, todo lo que el cooperativismo produce, y me parece que es importante, por lo menos es un paso, no digo que sea la solución, porque a estos tipos, como bien vos decís, hay que correrlos con el rebenque, ¿no? Si no sos duro con la clase empresaria, no hay manera de doblegar esta jugada perversa que hacen permanentemente contra los trabajadores y su economía. Pero es débil la medida porque a las multinacionales hay que derrotarlas en su propio terreno, que son los mercados. Ahí hay que jugar con fuerza. Entonces nosotros necesitamos que la provisión nacional sea absorbida, comprada por el Estado empresario argentino, que es el mercado central. Y esto va más allá de una ley de góndolas, es exhibir en nuestros propios mercados del Estado la producción nacional. ¿Qué pasaría si nosotros en el mercado de abasto de la avenida Corrientes, en el corazón tanguero de Buenos Aires, si nosotros en ese viejo y querido mercado de abasto, nosotros exhibiéramos la producción nacional, que no es solamente alimentos y ropa, sino pudiéramos vender también motos, automóviles, tal cual lo hacen los shopping en la Argentina, pero claro, comprando nosotros de manera directa al productor con contratos a plazo, donde la pyme argentina o la cooperativa sepa que tiene durante todo el año garantizada la producción, porque eso le permite al pyme planificar y aumentar el tamaño de su línea de producción y abastecimiento y contratar trabajadores, porque sabe que tiene la producción comprada. Esto se hace con un esquema simple que quiero manifestar, que es este. Nosotros tenemos que generar desde las empresas del Estado las órdenes de compra a la pequeña y mediana empresa. En el caso de la industria naval, con lo cual arrancaste el día, que es para nosotros lo más importante, porque en este aspecto la nacionalización del comercio exterior tiene que tener un instrumento físico que lo realice. Y no es una oficina en Puerto Madero con teléfonos y computadoras. Tampoco alcanza. No alcanza con querer administrar el comercio exterior, porque es tratar de regular iniciativas ajenas en vez de tener iniciativas propias. Y la iniciativa propia siempre es mucho más poderosa, la iniciativa política es más poderosa que andar queriendo supervisar con inspectores iniciativas que toman otros. Entonces,
el instrumento físico de nacionalización es la marina mercante, porque es la que a vos te permite transportar, tal cual lo dijo Manuel Belgrano hace 200 años. Los recursos del Estado productor quedan en manos de los recursos del Estado navegante. Si nosotros podemos transportar nuestros productos hacia el mundo, podemos defender los precios porque tenemos el barco con el cual, si no quisieran comprar en las condiciones que nosotros planteamos, ponemos la proa para otro lado y vamos a encontrar mercado en otro lugar. Y lo mismo con las compras de los lotes económicos de importación, tanto sea de insumos como de maquinaria. Porque una cosa es permitir que cualquiera importe un torno, una máquina, a cualquier precio, y otra cosa es pactar con una determinada empresa internacional la adquisición de un lote económico de importación y transporte, e ir a buscarlo con tu propio barco, y a partir de ahí distribuir en la Argentina esa maquinaria a la pequeña y mediana empresa a través de crédito blando. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar la pyme en este aspecto. En la industria naval es compleja, ¿por qué? Porque no hay industria naval de segunda o de tercera o de cuarta. O jugás en primera línea o no jugás, porque si no tu buque no toca puerto en ninguna parte del mundo. Esto está regido por las leyes de la Organización Marítima Internacional, que legisla sistemáticamente no solamente la navegación de ultramar y condiciones, sino la tecnología con la que se construyen los barcos. Entonces vos tenés que estar ahí jugando actualizado permanentemente. A su vez, las compañías clasificadoras, el Lloyd's Register of Shipping de Inglaterra, el Germanische Lloyd de Alemania, el Bureau Veritas de Francia, el Nippon Haiji Kyokai de Japón, el American Bureau of Shipping de Estados Unidos, establecen y aseguran tanto buque como carga, y hay que cumplir con normas internacionales. Astillero Río Santiago esto lo ha logrado, fabricando no solamente buques, sino maquinaria de cubierta, grandes motores diésel, motocompresores y motogeneradores. Para abastecerse de las partes y piezas para fabricar todo aquello que va al interior del barco, el astillero hace el casco, es su tarea principal, pero necesita de proveedores que le den piezas y partes para esas embarcaciones. La pyme no tiene factor de escala para certificar normas internacionales, para adquirir tecnología por sí misma, pero lo hace a través del Estado empresario, el cual le dice, estas son las condiciones del contrato, estas son las normas internacionales con las cuales tenés que cumplir, esta es la técnica que tenés que emplear. Y a partir de ahí, la pyme, que por sí misma no puede lograrlo, lo hace mediante el Estado empresario, que es el que la certifica. Entonces, pequeños talleres, como voy a nombrar un ejemplo de Nodulfer de Berisso. Nodulfer de Berisso fabrica, entre otras cosas, fundiciones no ferrosas y, en este caso, hélices de almirantibras, de bronce del almirantazgo para buques. Una fundición que yo no creo que nunca haya tenido más de 100 trabajadores en sus filas. Ningún astillero del mundo le va a comprar a Nodulfer una hélice, pero Astillero Río Santiago la desarrolló como proveedor para que sus fundiciones pudieran ponerse en buques mercantes o incluso en fragatas y corbetas argentinas de guerra, cumpliendo con normas internacionales. Entonces es el Estado empresario el que le transfiere la tecnología, el que le certifica la calidad, porque Astillero por sí mismo puede hacerlo, porque cumple con esas normas internacionales, y permite que empresas que no tienen el factor de escala y el tamaño, sí puedan meterse en una cadena de valor agregado, y en ese alto valor agregado que la pyme provee, ahí hay ganancias empresarias, pero también buenos salarios industriales para nuestros obreros. Ese es el camino. ¿Qué tiene que dar además el Estado empresario? Da la orden de compra, transfiere tecnología, asiste con sus equipos técnicos a la pyme si está trabada en algún proceso industrial. A su vez, ¿qué hace? Triangula deuda. ¿Cómo es la triangulación de deuda? Yo le doy desde el astillero una orden de compra a una pequeña y mediana empresa. El empresario pyme dice, Macri me fundió, me reventó, estoy en el fondo del mar. No tengo capital. Y el banco no me presta. Bueno, pero con la orden de compra del Estado empresario, va de la mano el astillero con el pyme al Banco Nación o al Banco Provincia de Buenos Aires. Y le dice al gerente del banco,
comprale la factura, dale un anticipo por lo que nosotros le vamos a comprar. Entonces el pyme se hace de un capital que convierte en trabajo y valor agregado en la producción y que cuando entrega, el astillero le libera el equipo, le da el remito y el Banco Provincia deposita en el astillero, en el estado empresario, y el pyme se sirve de ahí con una cuenta en común entre el banco, el astillero y la pyme, que tuvo un anticipo con un costo financiero que tiene que ser tasa LIBOR 5% más 3 por servicio financiero, 8% final más seguro de caución. Podemos estar nosotros en el 8, 10% no más de eso para poder descontar de la factura y que el pyme se haga del capital de manera anticipada y se ponga a laburar, compre una máquina, pague las deudas que tiene pendiente, pueda pagar la luz y los servicios, pueda contratar personal. Así se hacen las cosas. Y esto no es algo nuevo, esto ya lo hicimos. Así se creó la poderosa pyme argentina que, siendo pequeña en factor de escala, logró tocar el cielo con las manos, no solamente siendo proveedora de la industria naval, sino también siendo proveedora de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Pymes pequeñas, de 10, 15, 20 trabajadores, han certificado, junto a la Comisión Nacional de Energía Atómica, para la provisión de componentes nucleares. No hay nada más complejo en el mundo que eso. Y las pymes argentinas han demostrado capacidad de provisión para la industria nuclear. Entonces, la capacidad está. Lo que falta son estos instrumentos que son no solamente los instrumentos de financiamiento, sino los instrumentos de desarrollo industrial que solo puede dar el Estado empresario argentino. Las multinacionales, estás en el medio del desierto y no te van a dar ni una anchoa ni un vaso de agua, porque pretenden destruir la pyme argentina para que con el hecho consumado plantear la profecía autocumplida de que la Argentina no puede abastecer, la pyme argentina no está en condiciones, entonces no queda otra que abastecerse a través de la importación de cadenas de valores extranjeras. Nosotros comenzamos esta charla, o empecé yo esta charla haciendo un poco un recorrido histórico y diciendo fundamentalmente que no tenemos a un Néstor, no tenemos a una Cristina conduciendo los destinos del país y mucho menos a un Perón. Tenemos a un Alberto Fernández y esto tenemos que acostumbrarnos a debatir sin que esto suponga un ataque a la figura de nuestro presidente que nosotros bancamos, es decir, que nosotros militamos, como dice Roberto Caballero, que estuvo hace unos domingos con nosotros. No quiere decir que nosotros tengamos necesariamente que estar aprobando absolutamente todo, porque en el debate realmente de esta naturaleza es que se enriquece el intercambio de ideas, porque nosotros les trajimos, lo invitamos a Martino Yerbe hoy, mientras que para que ustedes no piensen, ¿sí?, en nada que tenga que ver con la industria nacional y demás, a los programas de la televisión abierta se lo invita a, no sé, Milei, por ejemplo, ¿sí? Esto es un poco lo que nosotros pretendemos hacer, de modo tal que, esto se lo aclaro a quienes nos están mirando y que nos siguen domingo a domingo, no se trata de serrucharle el piso a Alberto. Alberto es nuestro presidente, nosotros lo elegimos, lo bancamos, pero tenemos que hacer este tipo de observaciones. Por eso lo invitamos a Martín justamente. Y entonces, para cerrar esto, este domingo, Martín, contigo, te pregunto, es hermoso lo que vos planteás, ¿sí? Creo que a la mayoría de los peronistas nos parece el paraíso, ciertamente. Ahora, ¿hay pelotas políticas para tomar una determinación de esta naturaleza? Nosotros las tenemos bien puestas y los ovarios también. La conducción del país. El problema es que quién hoy decide, a eso me estoy refiriendo.
Nosotros estamos dispuestos, como lo hicimos en 2019, a militar para que no ganara Macri. Presentamos listas por dentro del Frente de Todos. Nos las voltearon todas. Bien. Sin embargo, fuimos parte de la movilización y del apoyo en la asunción de un nuevo gobierno. Y además, con los equipos técnicos que hoy integran el Ministerio de la Producción de Alberto Fernández, como en el caso del compañero Alejandro Barrios, que está en el área de producción del ministerio, como con los equipos técnicos también del actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, nosotros les planteamos esto mismo que estamos compartiendo contigo, se lo planteamos a los equipos técnicos, estableciendo que hay un camino posible de avance de recuperación nacional y que para esto tenemos 3 proyectos de ley, que son transporte por agua con reserva de cargas para recuperar el mercado de fletes y que desde ese mercado fortalecernos en la navegación de ultramar, facturar 3.500 millones de dólares a favor de la Argentina, con el Fondo de Desarrollo de Industria Naval, grabar con un 2% de los fletes internacionales y a partir de la actividad capital intensiva del flete marítimo, recircular esas masas de dinero a favor de la construcción de buques en astilleros argentinos por obreros navales argentinos y poner nuevamente gauchos al timón de buques argentinos, y que con el proyecto de ley Empresa de Líneas Multimodales del siglo XXI, crear un actor estatal del transporte que nos permita a los argentinos tener una logística de liberación que integre el territorio nacional desde Ushuaia hasta La Quiaca y desde Buenos Aires hasta Mendoza. Esto nosotros lo hemos planteado con proyectos que tienen estado parlamentario consecutivo desde hace 19 años, desde el año 2002 que venimos presentando estas iniciativas a todos los gobiernos que han pasado desde el 2002 en adelante, y que mediante estos instrumentos, estas leyes, crear un plan de sustitución de importaciones, de producción nacional y de pleno empleo, al cual nosotros, a pesar de que no pudimos participar de la interna y presentar nuestras propias listas, sin ningún tipo de recriminación ni rencor, porque somos gente que vive en amor y no nos moviliza otra cosa que el sentimiento patrio y el amor por nuestro pueblo trabajador, estábamos dispuestos a compartir esto, a constituir ya sea un frente electoral, una alianza de gobierno, o que por lo menos tomaran las iniciativas y las llevaran por ellos mismos adelante. Entonces, nuestra predisposición y voluntad estuvo siempre, porque nos mueve el sentido de liberación nacional, que es solo aquel que puede crear la condición de pleno empleo y la felicidad de nuestro pueblo. Y hoy también estamos dispuestos. Y mañana también estaremos dispuestos. Y cuando este gobierno termine, también estaremos dispuestos. Por eso estamos construyendo Social 21 en todo el territorio nacional. Hoy estamos transmitiendo desde Necochea, donde ya armamos lista. Estuviste en Mar del Plata también. Mañana a las 7 de la mañana parte la galera de liberación para Mar del Plata, y donde estamos organizándonos para poder presentar listas y en esta elección legislativa presentar nuestros candidatos con nuestras propuestas, y en 2023 con la intención de que si logramos constituir el partido en 5 distritos electorales, por lo menos en 5 provincias, poder poner una candidatura a presidente de la Nación, porque nuestro proyecto es de características nacionales y es necesario que también lo podamos expresar con candidaturas nacionales para que los argentinos puedan encontrar un faro de orientación en este deseo de tener un trabajo real con el cual salir de este esquema de los planes sociales y los comedores y las bolsas de comida, y que cada argentino se pueda ganar el pan y comer en su casa con su familia, comprando lo que quiera comprar y compartiendo con sus seres queridos, después de la jornada de trabajo, la mesa de los argentinos. Esto está, nuestra voluntad está, pero también necesitamos tener una expresión propia, porque nos va a pasar la vida y no queremos llegar al final de nuestras vidas habiéndonos arrepentido de no haberlo intentado o de no haber hecho lo suficiente. Martín Ayerbe, gracias. La verdad es que
no era ni más ni menos de lo que yo esperaba de esta charla. Quería que nuestra gente te conociera, quería conocerte yo un poquito más en profundidad, así, en términos de tus ideas, pero la verdad es que incluso me cagaste el cierre del programa, porque toda tu alocución final tenía que ver con lo que yo iba a manifestar en el cierre, pero igual me encanta, porque estamos hablando un mismo idioma. Sin lugar a dudas, estamos hablando de liberación nacional, estamos hablando de esa forma de política que tanto añoramos, que tanto ansiamos, ¿sí? Porque estamos hablando de trabajo, no estamos hablando de otra cosa. Y el trabajo sabemos que ciertamente dignifica. Martín, muchas gracias. Ha sido un placer enorme y seguramente ya cuando comience la campaña electoral vamos a ver si ya estaremos transmitiendo desde algún estudio y te estaremos llamando para debatir un poquito con Milei. Bueno, con todo gusto, nosotros nos presentamos en cualquier ring y en cualquier condición, no tenemos ningún problema. Plata y miedo nunca tuvimos. Y en el trabajo, para que podamos también con la audiencia orejear un poco la baraja de lo que viene, el trabajo para nosotros es el centro de organización del individuo, de la familia, de la comunidad y la patria entera. Porque a partir de esa condición... Sí, termina. A partir de esa condición, para nosotros, el fondo de todo lo que hacemos tiene como objetivo descubrir, explicar o inventar para los argentinos del siglo XXI un sentido trascendente de la vida y el mundo. Porque hay una filosofía de liberación nacional que subyace en nuestro proyecto, que tiene objetivos materiales como los cuales estuvimos compartiendo hoy, pero hay un objetivo filosófico y trascendente, metafísico, más allá de la física, que es cuál es la patria que queremos construir y qué tipo de comunidad queremos organizar. Y esto no es meramente un materialismo con un mejor sistema de reparto. Tiene que haber algo más. La vida tiene que tener otro sentido. Vivir no puede ser aguantar y consumir. Tiene que ser otra cosa. Y este sentido trascendente de la vida y el mundo tiene que ver con el patriotismo, pero sobre todo tiene que ver con el coraje de los argentinos. Quisiéramos nosotros ser recordados como los hombres de Evaristo Carriego de este siglo, como aquellos hombres de la secta del coraje que fueron capaces de acompañar a Leandro N. Alem en la Revolución del Parque y a Hipólito Yrigoyen para que el pueblo pudiera votar. Aquellos hombres del coraje como el grupo de oficiales unidos que acompañaron a Juan Perón y sobre todo estar a la altura espiritual que este siglo requiere, que expresó en el siglo pasado nuestra santa, Eva Perón. Porque sufre tanto el corazón que pide que hay que ir corriendo a dar. Y los actos de coraje de las mujeres y los hombres argentinos son aquellos que transformaron en los tiempos de San Martín, Rosas, Irigoyen o Perón, transformaron esta patria para siempre y la hicieron tan distinta, a diferencia de nuestro sufriente continente de la patria grande del Caribe y la América del Sur, que nos observa para que los argentinos podamos cumplir la pesadilla de Winston Churchill en este siglo, que es poner a la Argentina de pie y convertirla en la locomotora industrial de la patria grande del Caribe y la América del Sur. Ahora sí, como cierre, te pedimos algo que nos hemos dado como costumbre, y es tu breve apreciación sobre Infobailes 24 como medio que ya transita su 7º año casi prontamente. Comenzamos a transitar ya el 7º año. Entonces, tu apreciación con respecto a el medio nuestro, Infobailes 24. Lo único que en esta Argentina importa en términos comunicacionales y en el oficio de periodista, escritor o locutor de radio o comunicador en general es aquella tarea que con esfuerzo y denuedo, con amor y denuedo, se realiza cotidianamente cumpliendo con los valores más altos que supo expresar el más grande de todos ustedes, que fue Rodolfo Walsh. Que es el apotegma de dar testimonio en momentos difíciles.
Quien cumpla con esa tarea tiene ganado el cielo en la comunicación. Y los medios populares son aquellos que siempre nos han defendido en momentos difíciles. Porque cuando se nos negó en las grandes cadenas informativas dependientes de las embajadas extranjeras nuestra voz, fueron siempre las FMs barriales, los medios populares, las AM y hoy los medios electrónicos, que siguen resistiendo a pesar de no tener recursos, a pesar de no tener transmisores, a pesar de no tener los estudios y la potencia necesaria para transmitir. Entonces, para nosotros hay una resistencia argentina que también se expresa en los medios de comunicación como Infobaires, que permite la verdadera democracia, que es la opinión y la participación de todos los argentinos, que a pesar de las diferencias que podemos llegar a tener en términos de opinión política, en términos filosóficos o en la definición de lo que significa la ciencia para nosotros, el permitir que las voces estén expresadas, eso hace que gente humilde como nosotros, que solo tenemos nuestras manos para trabajar y a veces ni la fuente de trabajo para hacerlo, podamos compartir con una vasta audiencia como la que ustedes reúnen estos sentimientos, estos pensamientos y estas ganas de que la Argentina vuelva a ponerse de pie. Así que se los agradecemos a vos, a los compañeros de Infobaires y a todos los medios de comunicación que durante tantos años apoyaron estas luchas, como fue el caso de la resistencia a la privatización en Astillero Río Santiago, que si no hubiera sido acompañado por medios populares, el resultado no sé si hubiera sido el mismo. A propósito de esto, y ahora sí te despido, me mandó un mensaje un compañero de Astillero del Río Santiago agradeciéndonos que siempre estamos bancando las luchas distintas que se fueron dando desde hace muchos años en el astillero, y a nosotros nos llena de orgullo y de alegría el reconocimiento de los compañeros hacia nuestra tarea, porque nuestra tarea defendiéndolos es el reconocimiento al trabajo de ustedes. Así que muchas gracias, Martín. Un abrazo enorme. Yo me quedo con nuestra audiencia. Te agradecemos y estamos en contacto. Gracias. Un abrazo grande para todos y estamos acá a la orden. Gracias, gracias. Bueno, tenés que cortar la transmisión, Martín. Bien. Adiós. Adiós. Hasta pronto. Hasta pronto, sí, claro, hasta siempre, hasta cada momento, ¿no? Qué lindo momento que hemos pasado. A ver, podemos hablar pelotudeces todo el tiempo, todos los días, todas las horas, o podemos traer ideas para el debate todo el tiempo, todos los días y todas las horas también. Y de esto se trata, de hacer algo distinto, que te ponga un poquito a pensar de que las cosas pueden cambiar, ¿sí? Esta fue la idea por la cual lo invitamos a Martín a participar de esta charla, en los momentos en que se está debatiendo un poquito esto, ¿no? Un poquito. Nada. Les agradezco enormemente. Quiero decirles que vamos a tratar de hacer durante la semana una transmisión con 2 periodistas internacionales a propósito de la tragedia que está viviendo el pueblo palestino y el pueblo colombiano en el día de hoy. Así que me parece que va a ser muy importante que podamos darle un poquito de claridad a esta temática, porque te muestran imágenes de bombardeos de un lado o del otro, se le da espacio a tipos nefastos, como hoy escuché a la tarde en C5N, un Gabriel no sé cuánto israelí, que la verdad es que me daba mucha bronca escucharlo, que el tipo tuviera, ¿vieron cuando Macri nos miente en la cara, cuando Patricia Bullrich nos miente en la cara, esa sensación de impotencia que uno tiene y de decir, basta, no me mientas más? Bueno, esa es la sensación que yo tenía con este señor Gabriel no sé cuánto, de un apellido israelí, y
y por otra parte estaba el hombre palestino contando la verdad, pero como el otro gritaba más, parecía que decía la verdad, y en realidad no era así. Veremos esta semana, estamos tratando de confirmar en el día de mañana a estos dos periodistas de primerísimo nivel para que podamos debatir una y otra situación. Palestina y Colombia. Decirte que, como siempre, te agradecemos que estés de ese lado, que compartas siempre nuestras transmisiones. Es un granito de arena que pretendemos aportar en épocas donde la comunicación, la verdad es que es muy pobre. El nivel periodístico es paupérrimo. Y decirte que gracias a tu aporte, acá abajo uno de los compañeros va a poner el link, nosotros podemos seguir creciendo para entregarte más de esto, ¿sí? Para entregarte siempre mucho más, mucha más calidad en la investigación, en la tarea periodística que hacemos día a día con un equipo enorme de gente. Así que, nada, 300 manguines, acordate, si podés más, por supuesto, que nos ayuda, pero 300 mangos que no le rompe la economía a casi nadie, a nosotros nos ayuda un montón, porque cuanto más seamos, ¿sí?, mayor va a ser la capacidad nuestra de proyectarnos, ¿sí?, para entregarte cada día un medio más fuerte. Es importante tener un medio fuerte propio. Digo propio porque nosotros nos debemos a vos, no nos debemos a ninguna multinacional, a ningún mañeto, ni tipo por el estilo. Así que gracias por estar ahí. Empieza la batalla política y domingo a domingo vamos a estar trayendo algunas voces de algunos candidatos que pretenden renovar, otros que pretenden ser, y por ahí el sistema mucho no los deja. Ustedes saben que nosotros decimos las cosas como son. No es que nos vengan a pagar para que los invitemos a este humilde envío, ¿sí? Nadie pone plata para que nosotros los saquemos en este envío humilde, pero donde hablamos las cosas sinceramente. Y esto es lo que por ahí falta un poco en los medios de comunicación más populares en términos de que tienen más llegada, nada más que eso, quiero decir, y mucho menos en los hegemónicos, ¿sí? Entonces acá debatimos otras cosas, lo que más probablemente se debata en el seno de una organización política, de una unidad básica, tal vez, ¿sí?, una casa de militancia. Esas son las propuestas que te vamos a estar trayendo de cara a estas elecciones que se vienen. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Me encantó el programa, la verdad que ha sido distinto. Hemos abordado la problemática del trabajo y la posibilidad de un Estado empresario que derrame bienestar. Eso lo queremos todos. Un abrazo, cuídate, portate mal, cuídate bien, y en la semana seguramente vamos a estar con ese envío, y de no ser así, será hasta el domingo próximo a las 20:30 horas en este espacio en cuarentenados, como lo llamamos ahora, espacio de Infobaires 24. Un beso enorme. Cuídense. Chao. Que sean felices.